Ahora vamos a continuar con el tema de resonancia. La resonancia es un fenómeno que se da en sistemas oscilatorios como cuerdas o el oscilador armónico simple de masa resorte. Entonces, en sistemas donde existe modos normales, hasta ahora lo que hemos visto son un modo normal como una cuerda atada en ambos extremos y la excitamos a partir de una pequeña perturbación. La cuerda empezará a oscilar en su primer modo normal. La resonancia se aplica cuando uno le empieza a perturbar el sistema por medio de una fuerza periódica. Y esta fuerza periódica cuenta con la misma frecuencia de algunos de los modos normales. En ese momento, cuando la frecuencia de la fuerza externa es igual a la frecuencia de alguno de esos modos normales, ya sea el primer modo normal, el segundo, el tercero o el enésimo modo normal, la amplitud del movimiento empezará a crecer y crecer y crecer. Entonces ese es el fenómeno de resonancia. En sistemas masa resorte solo puede existir una única frecuencia. En sistemas masa resorte de los que hemos visto en el curso, una masa sencilla con un resorte. En sistemas un poco más complicados sí pueden existir más de un modo normal. En sistemas de cuerdas existen infinitos modos normales, por lo tanto existen infinitas frecuencias de resonancia dadas por las Fn que se han discutido anteriormente. Entonces, si tuviéramos una cuerda atada en un extremo, una pared, y del otro lado a algún aparato que esté tensando la cuerda y que la ponga a oscilar con uno de los modos normales, la amplitud va a empezar a crecer. Esto puede ser en algunos casos hasta perjudicial para el propio sistema mecánico que se tiene. En algunos casos es completamente indeseable que esto ocurra, debido a que si la amplitud empieza a crecer al punto en el que es comparable con la longitud de la cuerda podría romperse. Recuerden que la amplitud debería ser muy pequeñita comparada con la longitud total de la cuerda. En otros casos, más bien se busca que sea el sistema entre en resonancia. Cuando la fuerza periódica no tiene una de las frecuencias de los modos normales, cualquier otra que no sea un modo normal, el movimiento no será de una amplitud muy grande. La amplitud se permanecerá pequeña, y aparte de todo, el movimiento va a ser un poco más desordenado que en el sistema de oscilatorio de resonancia, en el caso de resonancia. Muy bien, en sistemas masa resorte solo se da con la frecuencia natural del sistema. Es posible que el sistema masa resorte empiece a aumentar su amplitud en el momento en que uno le ponga una fuerza externa con la misma frecuencia del modo normal o la frecuencia natural del sistema. Muy bien, lo que detiene muchas veces a esa frecuencia, a que un sistema llegue a tener una amplitud infinita, es la fricción con el aire. Normalmente a veces esa fricción no es suficiente para detener el sistema y el sistema termina desarmándose. Entonces este fenómeno ocurre en muchísimos casos, no solamente en sistemas de cuerdas, masa resorte, puede ocurrir en sistemas de sonido o también en sistemas de circuitos eléctricos, para cuando los lleguen a ver el próximo semestre. Muy bien, también existe algo muy importante. Un sistema que empiece a tener una frecuencia de modo normal, por ejemplo, una cuerda atada por ambos extremos, y esa onda generada se transmite a través del sonido, el sonido va a tener la misma frecuencia del modo normal. Esto va a ser muy importante. Cada vez que una onda pase de un medio a otro, lo único que va a mantenerse igual es la frecuencia. Si una onda va a pasar de la cuerda al aire, al sonido como tal, la frecuencia va a ser la misma, no va a mantener la misma amplitud necesariamente. También puede ocurrir que por medio de la resonancia pase
la onda de una cuerda a un tubo de aire. Ya veremos las columnas de aire cómo funcionan las ondas, pero eso puede ocurrir y van a mantener la misma frecuencia. No van a mantener la misma amplitud, pero sí la misma frecuencia. Entonces, la frecuencia como tal es la huella digital de una onda. Cada vez que ustedes vayan a hacer que una onda pase de un medio a otro, siempre va a ser por medio de la frecuencia, lo único que se va a mantener igual de un sistema a otro. Muy bien, eso con el lado de frecuencia. Ahora empecemos a ver lo que pasa con las ondas estacionarias en columnas de aire. Voy a limpiar acá. Entonces, hay dos posibles casos. El caso de un tubo abierto por ambos extremos, o un tubo abierto. Si nos dicen un tubo abierto, vamos a suponer de inmediato que es un tubo abierto por ambos extremos. La onda que puede quedar estacionaria aquí en este caso es una onda de sonido como tal. Entonces hagamos un dibujo. Vamos a tener un tubo abierto por ambos extremos de largo L. Igual que en el caso de la onda estacionaria que hemos visto anteriormente. Entonces en este caso la onda como tal es un tubo, la onda como tal es el sonido, por lo tanto es una onda longitudinal. Muy bien. Entonces el tubo está abierto en ambos extremos y lo que hay aquí es como tal una columna de aire. De este lado está la atmósfera, de ambos lados del tubo va a estar la presión atmosférica. En el momento en que un tubo está abierto, la presión atmosférica la va a mantener constante. Entonces, si el tubo estuviera cerrado por un extremo, no habría forma de paso de la onda. Ese sería un nodo. Cada vez que la onda pegue con una pared, entonces ahí habría un nodo en ese caso. Cuando está abierto en esos extremos, en realidad lo que hay aquí es un antinodo. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica en este caso se mantiene constante, o aproximadamente constante con un valor de presión atmosférica. Recordemos que la onda la podemos describir por los desplazamientos de los elementos de masa de la columna de aire, o del aire que se está desplazando, o en términos de los cambios de presión. Muy bien. Entonces, el extremo abierto va a ser siempre antinodos. Para el caso de las columnas de aire, el primer modo normal puede estar dado solamente por un antinodo y se ve más o menos de esta manera. La columna de aire puede oscilar de esta manera. Recordemos, aquí está el antinodo y el antinodo. Y este sería el primer armónico. En el centro, justo por acá, debe existir un nodo. Muy bien. Realmente esto debería estar en el centro. Disculpen mi dibujo. Entonces, justamente en el centro está un nodo. La distancia de un nodo a un antinodo estaba dado por lambda cuartos. Entonces, ese es el primer modo normal. El primer modo normal, lambda cuartos, va a ser igual a
la mitad del tubo. Recuerden que el tubo estaba acá. Este es L medios y este es L medios. Por lo tanto, lambda 1 va a ser igual a 4 veces L entre 2, que es lo mismo de 2L. Ahora dibujemos el segundo modo normal. Disculpen, mi dibujo no está tan a escala. Recordemos el mismo tubo de largo L y lo queremos poner a oscilar en su segundo modo normal. En ambos extremos siempre vamos a encontrar los antinodos. Esa es la condición de frontera. Antinodo, antinodo. Entonces hay que agregarle un nuevo nodo. Entonces, o agregarle un antinodo. Aquí van a estar los nuevos nodos. Voy a dibujarlos con rojo. Y voy a dibujar la onda como tal. Entonces, recordemos que ese es el camino que está haciendo la onda. Y vamos a ver. Aquí tenemos el antinodo. Y aquí tenemos un nodo y nodo. Este sería el segundo modo normal posible. Agregarle un antinodo nos obliga a tener dos nodos en este caso. Recordemos, largo L. Y vamos a ver, analicemos la situación. Recordemos que de aquí a aquí hay lambda cuartos, cuarto de la longitud de onda. La distancia entre dos nodos es lambda medios. Y aquí tenemos otra vez lambda cuartos. Por lo tanto, aquí hay una longitud de onda completa para el segundo modo normal. Entonces, el segundo modo normal equivale a una longitud de onda completa. Muy bien, ahora hagamos el tercer modo normal. Decidí limpiar la pizarra para hacer un poco de campo. Entonces nada más voy a dejar apuntados los datos que teníamos. El primer modo normal del tubo abierto por ambos lados, lambda 1 igual a 2L. El segundo modo normal, lambda 2 es igual a L. Nos toca el tercer modo normal, que es un poco más complicado. Por eso lo voy a dejar un poco más grande. Entonces tenemos la columna de aire, bueno, el tubo abierto por ambos lados. Y lo que haremos es realmente empezar a analizar lo que pasa cuando agregamos nuevamente otro antinodo. Que es equivalente también a agregar otro nodo. Entonces de acá a acá mide L. Bueno, justo en el centro debe haber un nodo. Voy a dibujar con rojo. Muy bien. Entonces acá existe un nodo. Y los antinodos estarán seccionando en estos lugares. Vamos a ver. Más o menos por acá y por acá. Entonces
deben existir 3 nodos y 4 antinodos. La onda resultante tendría más o menos esta forma. Y en otro momento la onda tendría esta forma. Muy bien. Entonces notamos que de acá a acá existe una longitud de onda. Muy bien, entonces ese es el primer indicativo de lo que vamos a andar contando. Luego de antinodo hasta antinodo vamos a tener L medios. Entonces, perdón, lambda medios. Disculpen, escribí L y está diciendo longitud de onda. Lo mismo por acá. Entonces empezamos a contar. L es igual a lambda más lambda medios, que esto es igual a 3 lambda medios para el tercer modo normal. Entonces el tercer modo normal es igual a 2L entre 3. Entonces esto nos da un indicativo de cómo va a ser la organización de los modos normales. El primer modo normal, entonces vamos a empezar a escribir las frecuencias. ¿Recordamos? La frecuencia de los modos normales va a estar dada por... Bueno, voy a limpiar la pizarra un segundo. Entonces tenemos lambda 1 igual a 2L. Antes de escribir las frecuencias, lambda 2 igual a L. Lambda 3 igual a 2L tercios. Y recordando que las frecuencias están dadas por F1, me quedo como una F1 igual a V entre lambda 1, donde V sería la velocidad del sonido en ese medio. Nuevamente, si nos dicen que la temperatura fuera tal, ya saben la fórmula para escribir la velocidad del sonido en X temperatura. O si nos dan el dato del módulo volumétrico en ese medio, de ese aire, en ese caso. Pero principalmente los problemas se harán con temperatura, en el caso de que tengan que buscarlo. Muy bien. Esto quiere decir que F1 es igual a V entre 2L. F2 es igual a V entre L, que esto es equivalente a decir 2 veces F1. F3 es igual a 3V entre 2L, que es equivalente a decir 3 veces F1. Entonces ya encontramos fácilmente el patrón. El F enésimo para un tubo abierto en ambos extremos es muy importante.
Como vocabulario, si nos dicen solamente tubo abierto, vamos a suponer inmediatamente tubo abierto en los dos extremos. Es igual a n veces v entre 2L, donde v es la velocidad del sonido y n es igual a 1, 2, 3, etcétera. Cualquier número entero o positivo de que empiece a partir de 1, 2, 3. Muy bien. Ahora veamos a ver lo que pasa cuando un tubo está cerrado por un extremo. En el caso de un tubo cerrado por un extremo, nuevamente voy a decir que tiene longitud L. La barrera física de este lado impide que la onda continúe. Recordemos que es una onda longitudinal. La dirección de movimiento está dado en esa dirección, en la dirección horizontal. Por lo tanto, es imposible para ahí que se mueva algo. Y si no hay movimiento, entonces este punto señala un nodo, mientras que este otro punto señala un antinodo. Entonces, cuando nos van a decir un tubo cerrado, vamos a de inmediato decir que es un tubo cerrado por un solo extremo. Eso es muy importante. En los exámenes normalmente dice tubo abierto, es el tubo abierto en ambos extremos, y tubo cerrado es el tubo cerrado en un solo extremo. Muy bien. El caso más sencillo es donde solo existe este nodo y este antinodo. Recordemos que nosotros podemos tener el caso de que entre nodo y nodo debe haber un antinodo. Bueno, aquí solo podemos tener el caso en que existe un nodo y un antinodo. Entonces, más o menos, la onda tendría esta forma. O en la otra posición tendría esta forma. Muy bien. Si lo vemos en una visión un poco más amplia, de nodo a antinodo, hay siempre un cuarto de longitud de onda si son adyacentes. Entonces el primer modo normal, lambda 1, escribámoslo directo con L. El largo del tubo es igual a un cuarto de longitud de onda, lambda 1 cuartos. Esto quiere decir que lambda 1 es igual a 4L para este modo normal. Muy bien. Ahora hagamos el caso en el que tenemos un nuevo nodo. Entonces, agregarle un nodo, recordemos que en la distancia entre nodos adyacentes siempre hay lambda medios. Y entre dos nodos debe haber un antinodo. Entonces este punto es un punto antinodo y este punto es un nodo. Entonces de acá a acá existe lambda, en este caso segundo modo normal, lambda 2 cuartos, de nodo a antinodo hay siempre un cuarto de longitud de onda, y de aquí a aquí existe media longitud de onda.
Entonces, contemos para el segundo modo normal. Para el segundo modo normal, el largo L total va a ser lambda 2 medios más lambda 2 cuartos. Esto es igual a 3 lambda 2 cuartos. Esto nos implica que lambda 2 es igual a 4 veces L, entre 3. Ok, en este vamos a tener la siguiente situación. Dependiendo de donde lean, en realidad, si leen el libro, aquí dice lambda 3. Esto es por una razón muy sencilla. Él va a empezar a andar siempre en modos armónicos. El primer armónico existe, el tercer armónico existe y el quinto armónico existe, para tener números enteros. En este caso vamos a borrarle la etiqueta que dice lambda 2 y le vamos a cambiar por un lambda 3. Lo mismo de este lado. ¿Esto para qué? Para que tenga una forma similar a la parte anterior y que sea sencillo de escribir matemáticamente. Ya lo verán por qué. Entonces, de momento solo dejemos que este no se va a llamar como tal segundo armónico, sino se va a llamar tercer armónico. Muy bien, voy a borrar la pizarra y realicemos el dibujo para lo que llamaríamos el, entre comillas, el tercero, pero en realidad se llama quinto. En realidad es el quinto armónico. Nuevamente el tubo de largo L. Aquí siempre hay un nodo, aquí siempre hay un antinodo. Y agreguémosle nuevamente otro nodo más. Entonces el tubo va a tener 3 antinodos, uno acá, uno más o menos a la tercera parte y otro más o menos a la tercera parte. Entonces este es un nodo y este es un nodo. Esta posición es de antinodo y esta posición es de antinodo. Muy bien. Entonces analicemos nuevamente la situación que tenemos. En este caso vemos lo siguiente. De aquí a aquí hay una longitud de onda. Solo le voy a poner etiqueta lambda. Y de nodo a antinodo hay un cuarto de longitud de onda. En este caso L va a ser igual a una longitud de onda más un cuarto de longitud de onda. Esto nos da 5 lambda cuartos. Ahora muy bien, recapitulemos las etiquetas que teníamos y la razón por la que eliminé el nombre de segundo armónico, aunque en alguno que otro libro sí le ponen segundo armónico a este que habíamos escrito, pero ya veremos una razón un poquito diferente para evitar ese nombre de segundo armónico. Muy bien, lambda es igual a 4L entre 5.
Entonces, haciendo una analogía con la parte que teníamos anteriormente, vimos que siempre eran múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Entonces escribamos nuevamente las longitudes de ondas que teníamos y sus frecuencias correspondientes. La fundamental, lambda 1, era igual a 4L. Esto nos dice que su frecuencia fundamental F, que era igual a V entre lambda 1, esto es igual a V entre 4L. Muy bien, ya tenemos la fundamental. La que teníamos como etiqueta de lambda 2 o lambda 3, que todavía no quedaba claro por el por qué, era 4L tercios. Esto quiere decir que esta frecuencia sería igual a V en esta dividida entre esa longitud de onda, que es 4L, y el 3 quedaría en el numerador. Esto es igual a 3 veces la frecuencia fundamental. Esta 3 es la razón de la que existe el tercer armónico acá. Nosotros habíamos dicho que las longitudes, las frecuencias permitidas siempre son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Lo mismo para la que acabamos de encontrar. Lambda es igual a 4L quintos. F es igual a V por 5 entre 4L, que esto es igual a 5 veces F1. Entonces a partir de ahora le vamos a poner esas etiquetas. Recuerden entonces que según el libro no va a haber un segundo armónico, existe un tercer armónico, ya que vamos a ponerlo siempre como múltiplos de la frecuencia fundamental. Por eso le vamos a quitar esa etiqueta de segundo armónico y le vamos a llamar solamente tercer armónico y quinto armónico. En un tubo escribamos eso. En un tubo cerrado por un extremo los armónicos están dados por los múltiplos impares de la frecuencia fundamental. Esto quiere decir que Fn es igual a n veces V entre 4L, donde L era el largo del tubo. Y N va a ser solamente impares. 1, 3, 5, etc. En otros libros viene ligeramente diferente, probablemente N lo pongan de esta manera. Si leen algún otro libro, hay algunos que lo ponen Fn es igual a 2n más 1 V entre 4L, y N si lo ponen desde 0 hasta, perdón, 2n menos 1 para que empiece en 1. Con n igual a 1, 2, etc. Sin embargo, evitemos esta
de momento esta para que coincidamos con el curso. Entonces el tubo cerrado por un extremo solo vamos a admitir los armónicos impares, no van a tener armónicos pares. Muy bien, prácticamente se terminó el capítulo. Solamente va a haber una aclaración más, que es la onda estacionaria en una barra. Entonces consideremos una barra rígida de longitud L. La barra va a estar sujeta del centro. Entonces, al poderla sujetar del centro, lo que estamos generando, este es un punto donde se va a convertir en un nodo. Los puntos extremos siempre van a ser antinodos. Si nosotros hacemos una perturbación longitudinal, la barra va a empezar a moverse como si fuera el sonido, a perturbarse como si fuera un sonido. O sea, si la golpeamos para que empiece a oscilar de esta manera, la barra como tal puede tenerlo. Esta barra en el centro va a tener un nodo y la onda tendría esta forma. Como aquí hay un nodo, aquí hay un antinodo. L. Recordamos, la distancia entre dos nodos, entre dos antinodos, es media longitud de onda. Entonces podemos tener aquí el primer modo normal. Lambda 1 es igual a 2L. Se comporta de manera similar a como es un tubo abierto por ambos extremos. Sin embargo, para poder generar el otro antinodo, hay que sujetar la barra a una distancia de L cuartos. Entonces, hagamos un dibujo para representar esta situación. Aquí más o menos está la mitad. Aquí está. Vamos a sujetar la barra justamente a una distancia L cuartos. Para poder generar el siguiente nodo. Entonces acá va a haber un nodo. En los extremos siempre hay antinodos. Y la onda va a tener más o menos esta forma. Nodo. En el centro un antinodo. Aquí un nodo. De manera similar al tubo abierto por ambos extremos. Entonces, lambda 2 es igual a L. Esto va a ser muy importante a la hora de afinar algunos instrumentos. Se deben de fijar las barras rígidas siempre en la posición donde ellas pueden generar un antinodo. De caso contrario, no van a poder generar una sola nota en la barra, una sola frecuencia en la barra. Van a obtener o una vibración más desordenada, o no van a tener vibración del todo, o una vibración extremadamente rápida que no tiene orden. Va a tener muchas longitudes de ondas metidas ahí. Les invito a leer las secciones de batimentos, interferencia en el tiempo y ondas estacionarias en membranas, junto con patrones no sinusoidales. Sin embargo, esos temas no se van a cubrir en el curso. Lean la carta del estudiante para que vean hasta dónde llega. Les invito a leerlos por el que guste y que aprenda un poco de esos temas. Muy bien, hasta la próxima.